Padre, te damos gracias por esta mañana de bendición que tú nos regalas, porque podemos aprender de tu palabra, porque podemos, Señor, adquirir de tu presencia y de tu espíritu. Como es tu palabra, que tu palabra hoy sea viva y real en nuestras vidas, que pueda hablar a nuestros corazones. Y, Señor, permite a través de tu espíritu que nuestros corazones están preparados para desaprender lo que hemos aprendido y poder ampliar nuestro conocimiento y nuestra vida en el Mesías Yeshua. Amén y amén. Porción de la palabra número 1 de este ciclo de la Torá está en Génesis 1 y vamos a ir hoy hasta el Génesis 6, verso 8. Esa es la porción de la palabra, Génesis 1:1 a 6:8, y la porción de esta palabra se llama Bereshit. Bereshit, y al español literal se llama en principio. En principio. Cuando se dice en principio, no quiere decir que sea el origen. En principio. Sería diferente si hubiera dicho en el principio, pero no dice en el principio, dice en principio. Entonces eso quiere decir que el Señor aquí no está relatando el origen de los orígenes, sino que Él está haciendo y relatando algo muy diferente de lo que pasa en nuestras vidas. Y es que está colocando un margen, un límite para que nosotros podamos conocer un inicio en la tierra. Bereshit. Y el primer versículo dice así, y tengamos en cuenta pues que en nuestras traducciones los traductores aportan algo de su conocimiento, y en principio nos suena como también entonces colocan en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y parece que entonces no hubiese nada más. Pero si le decimos esto a los chicos y nosotros lo pensamos en nuestra mente, qué difícil es entender que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra, o sea que no había nada. ¿Y qué pasa con las otras vías lácteas y los universos que está descubriendo la NASA? Entonces dejamos abierto un panorama que debemos cerrar. En principio el Señor aquí creó cielos y tierra, pero como Él es eterno, tiene una mente insondable y todopoderosa, no quiere decir que no había nada en todo el universo. Es más, ya ponen en duda que solo haya un universo, hay muchos universos. Y todo ha sido creado de parte de Dios, pero a Él le interesó colocar esta instrucción para que conociéramos algún principio de nuestra tierra. Así que en principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a aclarar algunas cosas. Cuando leemos el primer versículo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Haaretz es la tierra. Pero en toda la Biblia, cuando leemos, no siempre está el término haaretz como tierra. Hay otros. Por ejemplo, puede estar la palabra shedel. Shedel es S-H-E, D de dedo, E-I-L. Shedel significa el resto del mundo. Estar en el mundo. El mundo. Y los que en él habitan, dice Shedel, no Eretz. Otra parte que podemos encontrar de tierra es Tebel. El mundo y sus habitantes, o la tierra. Y cada término que se usa es diferente. Nunca vamos a decir la Tebel Israel ni la Shedel Israel. Eso está para el mundo y los que en él habitan. Pero cuando hablamos de Israel, siempre está Eretz. Eretz Israel. Así que parece que la palabra Eretz y esa tierra que el Señor nos dice como en principio creó, nos está hablando de que Él en principio creó una tierra para Él, que luego viene a demostrárselo al hombre a través de muchas palabras proféticas y de muchas conversaciones, empezando por Abraham. Entonces, Eretz, en el principio el Señor creó Eretz, creó a la tierra de Israel. La tierra de Israel ha sido creada por Él. A Él se le ocurrió y Él plasmó así la tierra de Israel.
pero Bereshit empieza con la segunda letra del alefato. Vamos a mirar algunas generalidades para empezar a quedarnos en algunos temas. Entonces, la primera letra del alefato hebreo es Aleph, que es una letra muda. No es la A, es una letra muda y es la letra principal, la que empieza realmente con el alefato y es el número 1. Y el Señor empezó este relato con la letra Beit, que significa casa, y el número 2. Esto ya empieza a nosotros a decirnos, antes de este relato hay un primer relato que nosotros no hemos conocido y que hemos dejado por ahí, paseando por las alturas. Y cuando llegamos a esta porción de la palabra, podemos empezar a trabajar un poquito esto, y aquí es donde necesitamos abrir más que nuestra mente, nuestro espíritu, para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos y hacernos entender lo que Él quiere que nosotros sepamos de esta creación. Vemos como aquí el Señor crea todas las cosas que nosotros vemos, que sabemos que existen, crea al hombre, crea a la mujer, no, a la mujer no la crea, creó al hombre, a nosotras no nos creó. Entonces vemos también la primera familia, cómo se habla de la primera familia y ya como en esa primera creación de familia ya hay una equivocación bárbara, un hijo pecador, el otro como bueno. Y luego empieza a ver el relato de muchas genealogías de la tierra y cómo empieza la tierra y cómo se puede poblar la tierra en la que nosotros habitamos. Génesis o Bereshit, que es el nombre del libro, relata los primeros 2369 años de la existencia de este mundo. Todo lo que leemos en el libro de Génesis son 2369 añitos de la tierra, nada más y nada menos. Y vamos ahora sí a mirar. Génesis empieza o Bereshit con la Beit, el número 2, y Beit significa casa. Así que el Señor en el mundo empieza a decirnos que Él creó una casa para su creación. Ese es el principio que el Eterno dejó escrito en este mundo. Él nos creó una casa. Él nos creó una casa. Pero antes de haber creado una casa, había creado todas las soluciones para los problemas que van a haber dentro de esa casa. Y es lo que uno no ve directamente cuando abre este capítulo y uno no puede entender. Entonces, cuando uno le dicta clase a los niños, uno dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y eso viene a ser un día. Pero en el día segundo el Señor creó los cielos. ¿Cómo así? Si para nosotros los cielos son luz, ¿cómo así que Él fue creando como de a pedazo? Y dice uno, no, pero ¿cómo así? Y entonces, y en el día cuarto vino a crear el sol y la luna. Entonces, ¿de qué luz me habla la palabra? Porque uno empieza a relatarle a los niños la creación y ellos empiezan a dar cuenta que lo primero que el Señor creó, según nuestra forma de vivir y de pensar, hubieran sido los astros, para colocar la luz y las tinieblas, o la noche y el día, y lo hizo hasta el día cuarto. Y tenemos que ver entonces que antes de esta creación el Señor ya había hecho una creación, y como Él es un Padre responsable y que ama su creación, antes de crear este mundo había colocado ya una solución a nuestros problemas. Lo que nosotros necesitamos es confiar que así es. Por eso cuando la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, a los que amamos al Señor, nos cuesta trabajo como pensar un accidente, una enfermedad, una muerte, una catástrofe, una guerra. Cosas así pueden ayudarnos para bien. ¿Por qué? Porque Él todo lo permite con un fin específico. Y antes de que pasen las cosas, Él ya tiene la solución a eso. Pero nosotros necesitamos llegar a conocer la realidad de su vida y de su victoria. Entonces tenemos que ir a Colosenses capítulo 1, verso 15.
Hoy vamos a trabajar palabra porque lo que podamos decir nosotros y lo que pensemos es muy interesante, pero no nos va a servir porque la palabra de Dios es la que hace en nosotros el querer como el hacer. Colosenses 1:15 dice, Él es, y habla del Mesías, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor creó los cielos y la tierra. El Señor creó los cielos y la tierra. Pero si el Mesías es el primogénito de la creación, ¿quién fue creado primero? El Mesías. Usted no puede tener un hijo primogénito y decir, no, pero es que antes de mi primogénito yo ya había tenido otro. Entonces no es el primogénito. El primogénito es el primero, el origen. Así que aquí esta palabra nos está diciendo que Yeshua fue creado antes de Génesis 1:1. Por eso Génesis 1:1 empieza con la letra Beit, con la casa y el número 2. Y el 1 siempre es antes que el 2. Entonces Yeshua, nuestro Mesías, ha sido creado y eres el primogénito de toda creación. No dice de la creación de los hombres, dice de toda la creación. Y en principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes de crear los cielos y la tierra, el Señor ya había creado a Yeshua, nuestro Mesías. Hebreos 1, y vamos a leer todo ese capítulo, porque ese capítulo encierra unas verdades que quizás a veces pasamos de largo. Y en este momento vamos a trabajarlas para poder entender lo que el Eterno dice. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho ¿por quién y a causa de quién? De su Hijo. Esa es la herencia de Yeshua. Esa es la herencia de él. Acá lo dice así la palabra. El cual, siendo el resplandor de su gloria, por eso el Señor no tuvo que crear desde el primer día el sol para que alumbrara, porque como Yeshua ya estaba el resplandor de su gloria, el resplandor, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que antes de la creación de estos cielos y de esta tierra, el Señor crea a Yeshua. Y Yeshua ya fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Acabamos de leerlo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Desde cuándo? Desde el momento de su creación. El Señor, antes de que el mundo pecara, ya había colocado el sustituto, el Cordero perfecto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yeshua estaba desde antes de la creación del mundo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, aquí está, y eso lo veíamos esta mañana, adórenle todos los ángeles de Dios. Adorar no es la parte como adorar al Padre igualmente. Esta parte de adorar está diciendo, hinquen su rodilla.
doblen su rodilla ante él. Pero la adoración no corresponde a Yeshua, sino al Padre. Pero parte de adorar es también doblar la rodilla, reconocer el señorío de Yeshua sobre nuestras vidas. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: de los espíritus de los ángeles dice son llamas de fuego, mensajeros. Pero de Yeshua dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea que desde antes de la creación de este mundo, Yeshua había sido sacrificado y él escogió por voluntad propia, como un hijo obediente, hacer ese sacrificio y dejar todo bajo sus pies. Yeshua vio la rebelión de Satanás en los cielos y él aborreció la maldad y amó la justicia. Por lo tanto, el Señor le ungió. La obediencia de Yeshua viene desde tiempos antes a nuestra creación. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí empieza Bereshit. Pero mire, antes de Bereshit, en el versículo 10, los primeros 9 versículos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Increíble. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿La tierra está vieja? Sí, ya está vieja, ya está cansada. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Al final de todos los siglos dice que el Señor recogerá, como recogemos un lienzo, un mapa, y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto me está hablando de un futuro. El último versículo del capítulo 1 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Parece que todo hubiera sido esto revelado al apóstol estando en tiempos antes del principio de los cielos y la tierra. Y tenemos más versículos. Hebreos 2, versículo 8 al 11. Es muy importante que nosotros podamos tener sustento bíblico de lo que decimos, porque si no todo podría ser filosofía hueca y vana, y es gravísimo. Hebreos 2, verso 8 al 11. Todo lo sujetaste bajo sus pies. La tierra es el estrado de los pies ¿de quién? Del Padre. Y el Señor sujeta todo bajo los pies de Yeshua. Porque en cuanto le sujetó, ahora la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense lo que hay arriba de esa tierra. Toda una voluntad del Padre que no está escrita directamente acá y no estaba desde el principio, por eso nos ha sido difícil entender cosas. Pero vemos, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Eso nos pasa? Sí. Leemos en Filipenses y en Colosenses que al Señor le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que todo lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla y confiese que Yeshua es el Señor. Pero todavía no lo vemos completamente. Por eso no dice que adoremos a Yeshua en el capítulo 1. El adorar es esa parte, es una sola parte de lo que hace uno cuando uno adora. Entonces, a Yeshua nos podemos arrodillar, caer de rodillas ante él, pero toda la adoración, todo el espíritu y todo lo que damos es al Padre, no a Yeshua. Entonces, nos postramos, hincamos nuestras rodillas ante él y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, pero no es nuestro Padre.
Y aquí nos explica claramente Hebreos, sí, Él en el cielo ya todo está hecho. Por eso los demonios y aún Hasatán se sujetan a Yeshua, porque Él ya recibió la victoria y ya hizo todo. Pero en este mundo le ha sido permitido un poder limitado a Hasatán para que Él se mueva. Porque o si no sería injusto decir que Yeshua fue 100% Dios y vino a la tierra. Esa es una parte griega con Zeus, el dios griego que baja a la tierra a salvar a la humanidad. No, aquí vino Yeshua 100% hombre a demostrar que sí se puede vivir en obediencia y en santidad para el Padre. Pero ya antes de ser carne, en el espíritu ya nos había liberado. Ya tiene todo sujeto. Por eso el diablo no puede tocarlo a uno más allá de lo que el Padre permite. Por eso tiene poder limitado y lo confirmamos en Hebreos 2. Entonces dice, versículo 9 de Hebreos 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua. Ay, o sea que Yeshua allá arriba donde el Padre recibe la obediencia, que todo espíritu doble sus rodillas y reconozca su señorío. Pero cuando vino a la tierra fue hecho un poco menor que los ángeles, como todos nosotros en el Salmo 8. Idéntico, de la misma manera. Yeshua no vino con una décima más de ganancia sobre nosotros. Yeshua fue 100% hombre acá. Por eso dice que fue un poco menor que los ángeles. A Yeshua nosotros somos un poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yeshua conoció la muerte en esta tierra para que todos pudiéramos tener vida, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos a hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces Yeshua nos eleva a posición de hermanos menores con él. Pero entonces vemos que desde antes de la creación de los cielos y la tierra, el Señor había creado a Yeshua. Y antes de todo esto, allí en el cielo hubo una rebelión. Y Yeshua tomó la posición de aborrecer la maldad y amar la justicia. Nosotros siempre vamos a tener esa posibilidad. Yeshua nos dio ejemplo desde antes de la fundación del mundo y por eso nosotros debemos seguir su ejemplo. Así que eso es importante. Cuando la palabra dice que Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, era literal. El esplendor del Padre estaba desde antes de la creación de la tierra y los cielos. Y eso fue lo que no entendieron y nosotros hasta ahora lo estamos entendiendo también. Él dijo, Yehi-or, soy la luz del mundo, soy la luz, yo soy la luz, pero no la luz normal. Cuando se crean los cielos y la tierra, estaba el esplendor de Dios. Será tan poderoso que Apocalipsis dice que ya no habrá sobre nosotros sol ni luna, sino que ¿quién será nuestro sol? Yeshua mismo. Vamos a volver como en principio. En principio, el Señor crea los cielos y la tierra y su esplendor estaba en ella. No necesitábamos astros. Al final de los tiempos, esa ciudad dice que no habrá dolor ni aflicción porque Yeshua será su luz. Volvemos al mismo inicio de la tierra. Estoy comprobándoles con versículos bíblicos lo que estoy diciendo para que no hagamos de esto historias o cosas que no son o que podemos escuchar mal habladas o mal intencionadas muchas veces. Entonces es importante ver esto. Es importante ver esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. No hay nada en todos los universos sabidos y por haber e imaginables
que puedan existir sin que el Espíritu de Dios se mueva sobre ellos. O si no, no existen. Si el Espíritu de Dios no está en alguna parte, eso no existe. No existe. No es real, no puede ser. Esa será la condenación para aquellos hijos de tinieblas. Dios no va a existir para ellos. Eso no cabe en nuestra mente humana, que Dios no exista para uno. Entonces, ¿qué hace uno sin Dios? Estar uno atormentado por siempre y para siempre. Eso ni siquiera uno lo puede imaginar. ¿Qué sería sin Dios? ¿Qué se acaba en uno? Terrible ese castigo que van a recibir los hijos de las tinieblas. Entonces, Yehi-Or, la luz existe. Y vamos a ver qué dice la palabra al respecto de la luz. Segunda de Corintios 4:6. Qué bueno es que podamos mirar el principio comparado con el Nuevo Testamento, para que no estemos perdidos y podamos mostrar a nuestros hermanos. Segunda de Corintios 4:6. Porque el Padre que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la cara, en el rostro de Yeshua HaMashiach. Qué versículo tan pesado. Es pesadísimo. Uno este versículo lo puede estudiar un año y todavía le cuesta a uno mucho poderlo sacar realmente a la luz. Porque el Padre que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo te das cuenta que estás tú mal? Cuando estás en las tinieblas. Si uno piensa que está bien, uno no se da cuenta que está mal. Creo que a todos nos ha pasado. Que a uno le dicen, estás mal, y uno dice, no, yo estoy bien. ¿Qué me vienen a mí a decir de Dios? Yo no necesito a Dios, yo ya lo tengo. Cuando uno siente que está en luz, uno no se da cuenta de las tinieblas. Pero cuando uno entiende y dice, si estoy a oscuras, uno necesita la luz. Por eso dice que de las tinieblas, Él hace resplandecer la luz. Una esperanza para nosotros. Si en nuestras casas, en nuestras familias hay gente que está en tinieblas, debemos orar. Que ellos se den cuenta que están mal y necesitan a Dios. Porque de esa misma tiniebla, Dios puede resplandecerles la luz. Dios puede resplandecer. Por eso, de lo peor del mundo Él escoge. Porque de las tinieblas Él puede crear la luz. El enemigo tiene un poder limitado en todo lugar y en toda vida. Entonces tú debes creer más en el poder de la luz. Y de las mismas tinieblas el Señor hace resplandecer la luz. Por eso cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se podía mover sobre la faz de las aguas. Y ya estaba el resplandor. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero la tierra no estaba en tinieblas. Eso es diferente. La tierra estaba desordenada y vacía, pero estaba con el resplandor de la luz del Señor. No estaba en tinieblas. Cuando hay desorden y hay vacíos, Dios los puede llenar porque su resplandor está ahí. Los que hemos visto la película Poema de Salvación, la vida de Pablo Olivares, podemos entender cómo una madre no se cansaba con la iglesia donde él fue pequeño y creció de orar por él. Y ella estaba en una banda de rock satánico y hacía unas canciones horribles, unas canciones que decía, te odio madre, te odio. ¿Por qué? Porque la mamá estaba invocando a Dios sobre su vida. Y vemos que en un momento en México, es vida real, se llama Poema de Salvación, cuando en un momento estaban por allá en unos conciertos en la cúspide más grande de su éxito mundano, a él le ofrecen unos instrumentos musicales espectaculares y él sale con su banda y se va a una bodega. Y esa bodega era de unos malandros, unos mexicanos malvados que los iban a secuestrar y el objetivo era robarlos, matarlos, de todo. Y cuando llegan allá y los encierran y los aprisionan y todo, uno de esos ladrones le dice a Pablo Olivares, que estaba postrado porque le iban a pegar su tiro, ¿tú crees en Dios? De las tinieblas el Señor hace resplandecer la luz. ¿Tú crees en Dios?
Y dice Pablo Olivares que a él se le pasó como una película toda cuando era niño y cantaba especiales en la iglesia. Y cantaba y soñaba con que iba a ser pastor y ¡ay! Los sueños de niño. Y como en su rebeldía de joven y todo le dijo a la mamá: no creo en Dios, tu Dios es una risa, una farsa, se burla, odia de todo. Y mira y dice: infaltablemente yo tengo que decir la verdad y me voy a morir. Y le dijo: sí, yo creo en Dios. Y él no sabe qué pasó ahí, porque los malandros se turbaron, se angustiaron y sentían como si hubiera llegado ejército mexicano a cogerlos, y se turbaron solo con la confesión en tinieblas de Pablo Olivares, porque sí creía en Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que el Señor crea de las tinieblas la luz. ¿Por qué? Porque ya el resplandor de su Hijo Yeshua ha estado en la tierra siempre. Y no puede ninguna tiniebla opacar el resplandor de Yeshua. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Yeshua HaMashiach. Por eso Yeshua dijo: ¿no han visto al Padre? Mírenme a mí. Él no está diciendo que es Dios. Él está diciendo que la gloria de Dios se ve en su rostro, porque decidió aborrecer el mal y amar la verdad. Miren lo que dice también Juan 8:12. Esa sí no la sabemos de memoria muchos. Juan 8:12, que dice maravillosamente: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Así que en el primer día de la creación, de nuestra creación, de nuestros cielos y de la tierra, el Señor ordena la imagen maravillosa de lo que Él hace en un corazón que de tinieblas pasa a luz admirable. Tu vida y la vida de tu casa, de los que amas, están en tinieblas, pero el Espíritu de Dios está moviendo sobre ellos. Y necesitamos que esas tinieblas también alumbren el rostro del Mesías. Y ahí es donde definitivamente todo está en orden del Eterno. Aún el diablo, para glorificar el nombre de Yeshua. Porque si no tuviéramos cómo comparar el dolor y la maldad, no podríamos conocer la victoria y la gloria del Señor en Yeshua nuestro Mesías. Primera de Tesalonicenses 5:5. Quizás voy algo rápido, pero hay tantas cosas que quiero poder manifestar, que usted después va a volver a desglosar esto y el Señor le va a dar más luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, sino hijos de luz del día. Y en el día uno se deja ver de todo el mundo. Y el día muestra quiénes somos y lo que somos. Y somos hijos del día. Por eso nuestras vidas tienen que estar transparentes. Y si usted hoy no tiene transparencia en su vida, incline ahí su corazón. Allá internamente nadie tiene por qué saberlo. Dígale al Señor: revélame la luz del Mesías. No quiero vivir más en esta tiniebla. No quiero que las tinieblas me ganen. Yo creo que tú eres la luz del mundo y tú alumbras mis tinieblas. Eso dice varios salmos, entre ellos el Salmo 118. Y hay una canción, ¿no? Sobre eso está cantada. Tú encenderás mi lámpara, Señor mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Contigo destruiré ejércitos, por tanto te confesaré entre las naciones. Cuando tú tienes la luz del Mesías, tú empiezas a testificar
el poderoso mensaje de la palabra de Dios en tu vida. Y así el Señor crea maravillosamente todas las cosas. Separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Eso es fantástico. Decir que al principio estaba la tierra desordenada y vacía, y que el Señor se movía entre los abismos de la tierra. Entonces uno se imagina ya la tierra redonda, pero si estaban las aguas de arriba y las aguas de abajo mezcladas, si habían abismos. ¿Cómo era esto? No sé, pero el Señor colocó orden y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, que son las nubes, agua condensada. Entonces las aguas de arriba se fueron separadas de las aguas de abajo, y el Señor colocó límite a los mares y a la tierra, e hizo brotar semilla, y empezó el Señor a crear toda una especie de animales maravillosos. Y si usted no se daba cuenta, a 2 especies de seres vivientes el Señor les dijo: multiplíquense, y los bendijo. Entonces miremos Génesis 1:26, porque a 2 seres de la creación del Eterno el Señor los bendijo. Los bendijo. Si usted no se había dado cuenta, ¿se dio cuenta de eso? En Génesis 1:22, y el Señor los bendijo. ¿A quiénes? A los monstruos marinos, a todo ser viviente que se mueve, a las aguas que produjeron su género, y a toda ave. El Señor los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Las aves y los peces en el mar, les dijo, los bendijo, habló bien sobre ellos y les dijo: multiplíquense, multiplíquense. Pero no a los animales que estaban en la tierra. A ellos les da un límite, porque si hay sobrepoblación de los animales en la tierra, nos hubieran acabado a nosotros, nos secan. Mire el Señor cómo colocó el orden. Pero si hay suficientes peces, los peces limpian el agua, mantienen limpio todo. Y las aves, el águila, bendito sea, porque entonces imagínense proliferación de ratas, porque el Señor le hubiera dicho a todos los animales: multiplíquense. No, a los de la tierra no. Entonces cuando hay proliferación, un águila viene y se lleva el ratón, lo va acabando. Es un círculo perfecto, la creación y el círculo de los seres vivos. Bendito sea el Eterno por eso. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero mire el Señor que permitió que se multiplicara. Donde el hombre no tiene branquias y no va a ser afectado por multiplicación de peces, y donde el hombre no tiene alas y no va a ser problema que haya muchas aves en los cielos. Donde está el hombre tiene un límite. Y en el versículo 26 de Génesis 1, ahora, Génesis no es el relato cronológico de las cosas. Por eso usted ve que en Génesis 1 dice crear al hombre, pero en el 3 otra vez vuelve, en el 2 dice otra parte, dice uno: no, ¿cómo así? O sea, el Señor creó unas cosas, pero luego se devuelve. No es un relato cronológico. Por eso a veces nos cuesta trabajo entender. Pero en el versículo 26 de Génesis 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Con quién dijo hagamos? Con Yeshua, porque ya lo había creado a él. Y Yeshua es la palabra viviente. Entonces le dijo: ven porque tú tienes el poder de la palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién fue primero, el hombre o la mujer? El hombre, está clarito. El hombre es lo primero. Y el Señor lo creó del polvo de la tierra. Lo creó mineral. Lo creó frío. Lo creó como es, mineral, polvo. Por eso no le pidamos tantas emociones a los hombres. No que no las tengan, las tienen.
Pero ellos fueron creados del polvo de la tierra, seres minerales, firmes. El hombre no es tan soñador, no sueña en cuentos de princesas, ellos las conquistan. Nosotras sí soñamos, porque somos creadas de otra manera. Y estamos preparando, no voy a detenerme tanto en estos temas porque estamos preparando un seminario para hombres y mujeres, casados o solteros, para que conozcamos nuestros orígenes y podamos entender nuestra naturaleza. Pero el Señor creó la semilla, creó al hombre, y de esa misma semilla ahí es tomada la mujer. Aquí en este versículo hay muchos hermanos estudiosos que dicen que el hombre fue creado hermafrodita. Y entonces es difícil pensar eso, porque una persona no se puede complacer a sí mismo, eso es pecado. Pero lo que sí el Señor está diciendo es que crea al hombre y le coloca semilla. El cuerpo de una mujer y nuestro óvulo no es semilla. Nosotras somos las que recepcionamos la semilla. La semilla es el hombre. El Señor primero creó semilla. Para que saliera la hierba del campo habla de semillas. Él en el hombre colocó la semilla, para que luego de la semilla saliera la mujer. Por eso nuestros cuerpos son tan parecidos. La parte genital del hombre y la mujer es muy parecida. El hueso pélvico es lo mismo, solo que ellos tienen la extensión del pene y nosotras tenemos nuestra vagina, nuestra vulva, y se cierra ahí. Pero tenemos la misma forma porque tenemos la misma semilla. Por eso fuimos en un solo cuerpo. No quiere decir que seamos o que al principio fuimos hermafroditas, porque era imposible que el Señor creara a alguien que se pusiera ese complacer en él mismo. De hecho, eso es pecado. Entonces, el Señor crea la semilla en el hombre para que del hombre sea tomada la mujer. Y esto tiene un fin maravilloso. Colosenses 1, 16 y 17. Y me sonrío diciéndoles esto porque hay cosas para Dios que las hizo tan sencillas, pero para nosotros no es tan fácil. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Mashiach fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso el Padre no viene a la tierra, viene Yeshua, porque por Yeshua y para Yeshua fuimos creados nosotros. Y Él, el Mesías, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Yeshua permite que se cree con Dios el hombre para que tengamos semejanza. ¿Y semejanza de qué? De Dios, semejanza de autoridad. El Señor creó al hombre con semejanza de autoridad. Por eso el hombre tiene señal de autoridad sobre su vida, porque es creado a semejanza de Dios y a imagen de Dios. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 22 de Génesis 1. Volvemos allá a Génesis 1 y dice, Génesis 1 y 2. Dios les bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense. Este es de los peces. Cuando el Padre dice y bendice a esa creación de los peces, en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Igual que los otros, ¿no? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí ya cambió. Señoread. ¿Y por qué el Señor les dice señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra? Yeshua le dijo a sus discípulos que los iba a convertir en pescadores de hombres. El Señor está hablando ahí de la autoridad que Él delega y que Él permite que se tenga. Ahí está establecido el gobierno para el hombre. Y el Señor ahí lo hizo todo en gran manera.
Qué bonito esto. Pero hay algo importante. Cuando el Señor hace al hombre primero y luego a la mujer, es por algo especial. La palabra dice que el Señor creó al hombre, lo formó, no lo creó, Él creó la tierra y los cielos y formó al hombre. Él lo formó, no lo creó. La creación máxima fue los cielos y la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la edificó. Esa es la diferencia entre hombres y mujeres. Al hombre lo formó y a la mujer edificó. ¿Por qué nos edifica? Porque nosotras venimos de un ser que Él ya formó. Nosotras no somos hechas diferentes a ellos. Él sacó algo vivo de ellos, la costilla, donde ya había sangre, donde ya había vida, donde ya había alegría. Quizás nosotras nos llevamos parte de las emociones de los hombres. Por eso cuando somos marido y mujer nos complementamos también en esa parte, porque uno termina entendiendo la seriedad de ellos o el silencio y nosotras lo podemos interpretar. Al hombre no le dicen de frente está bravo, le preguntan a uno, ¿su marido está bravo? Y uno mira la cara y lo interpreta, le traduce, no, está preocupado. No, es que ahorita nos cerraron y se asustó porque casi cogemos a un ciclista. No, tiene hambre. Uno le traduce. Nosotras en la costilla les quitamos algo de sus emociones. No les peleemos por eso. Nosotras les quitamos algo de esa emoción a ellos. Y el Señor nos termina edificando a nosotras porque ya teníamos una construcción en ellos. El Señor ya los construyó a ellos, los formó y a nosotras nos edifica. ¿Y qué es más caro? ¿Comprar el terreno o edificar? Edificar. Es más caro los terminados, pero es lo más fino y lo más lindo. Por eso se dice en una parte que la mujer es superior a un hombre, no porque seamos mejoras, porque ya tenemos la esencia de ellos y el Señor nos edifica. Por eso somos más complejas. Y por eso a nosotras no se nos exige tanto espiritual como sí al varón. Y voy a cerrar esta parte del estudio con esto. El hombre fue creado primero para que luego no se queje de la mujer que se le hizo. Si la mujer hubiera sido creada primero, el hombre podía argumentar. Mira cómo la hiciste, Señor. No. Él fue creado primero y la mujer se edifica después basada en él. Y el mismo Adán dijo, esta es huesa de mis huesos y carne de mi carne. La reconoció. ¿Por qué? Para que el hombre no se pueda quejar de la mujer que le fue dada. Amén. Por eso el hombre buscó y no halló, y el Señor tampoco halló ayuda complementaria para él. En el hebreo dice, le crearé una ayuda que esté enfrente para él. Para él. Nosotras debemos trabajar en equipo con ellos. Y ellos fueron creados primero. Y cuando usted quiera quejarse de su mujer, piense, esa de la que usted se va a quejar está creada de usted mismo. Cuando usted se queja de su mujer, usted está renegando de usted mismo. Y uno no va a hacer esa tontería. Tenemos que aprender a hablar y hacer las cosas correctamente. Primera de Corintios 11, del 2 al 12, nos dice así. Nos vamos a ir a segunda parte hoy en la tarde con este tema. Primera de Corintios 11, 2 al 12. Es importante, si conocemos nuestros orígenes, podemos trabajar en nuestras vidas. Primera de Corintios 11, del 2 al 12. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón. ¿Por qué el Mesías es la cabeza de todo varón?
porque fue creado antes de los cielos y la tierra. Antes de que el Señor formase al hombre, ya había formado al Mesías. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque ellos fueron formados antes que nosotras. Y el Padre es la cabeza del Mesías, porque el Mesías fue formado por el Padre. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. ¡Wow, varones, qué lindo! ¡Qué bello ustedes! Ustedes son, miren lo lindo, ustedes son la imagen y la gloria de Dios. Yeshua es la imagen y la gloria de Dios, y Él resplandecía en todo el mundo, aunque estuviera en tinieblas. Querido caballero que me está escuchando, usted, por encima de las tinieblas de su casa y de las cosas que estén pasando, usted debe ser el brillo y la gloria de esa casa. Usted tiene que resplandecer, y la palabra de Dios en su vida debe resplandecer sobre todas las cosas. No le eche la culpa a su mujer. Yeshua no le ha echado la culpa a la iglesia, ha estado firme por años y por siglos con ella, firme, y va a venir firme a recogerla, a estar con ella. Usted como varón tiene que ser firme y tiene que ser la imagen y la gloria del Señor en su casa. No es su mujer, es usted. Es usted el que tiene que resplandecer en su casa. Es a usted al que se le tiene que escuchar buena palabra de Dios en su casa. Es usted el que tiene que organizar. Es usted el que tiene que madrugar en Shabbat más que todos los de su casa. Y sus hijos y su esposa lo tienen que ver ordenado, bañado y arreglado, porque es el día del Señor, como dice Génesis 1. Es usted la gloria y la cabeza de su casa. No es su esposa. Si no se ha levantado a hacer el desayuno, levántelo y hágalo usted. Es que usted es la gloria y la manifestación de Dios en su casa. Dios no espera de nosotros, Él nos da. Él nos da, lo dice la palabra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Si su mujer es gritona, harta y amarga, mire lo que usted le está resplandeciendo. Usted está siendo amargo, harto y cansón. Por eso su mujer es como usted es. Porque nosotras somos la gloria de ustedes. Su mujer es sonriente, es alegre. Ay, usted debe ser un varón que usted hace a su mujer alegre y feliz. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Bendito sea el Señor. Ustedes no fueron creadas por causa de nosotras. La mujer fue creada por causa del varón. Ustedes son los culpables que nosotras estemos aquí en la tierra. Entonces respondan por nosotras. Porque la mujer fue creada por causa de ustedes. Ustedes nacieron varones fuertes y dignos para ser cabeza, enseñoréense. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, no del hombre. Nuestra competencia nunca es el varón, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Muchas cosas que hablar de esta porción del capítulo. Aquí dice que si la mujer enseña, podemos enseñar, que si la mujer ora, podemos orar, pero con orden. ¿Qué quiero decir de esto, hermanos? El hecho de que el varón fue creado primero exige al hombre que sirva primero a Dios. Por eso el hombre debe ser sumo sacerdote en su casa. Cuidadito ustedes en darle el lugar a la mujer de ser su autoridad. Ustedes fueron creados primero y estuvieron solos por varios tiempos en la creación, hasta que el Señor les dio el trabajo de ponerle un nombre a todos los animales de la tierra. Y después de eso se le creó a Adán, a Eva o a Java. Eso quiere decir que la prioridad del hombre es Dios, no nosotras. Cuidado, mujeres, con exigirle a los hombres que seamos nosotras su primer lugar. El hombre debe levantarse en la mañana a hablar con Dios, no atenderla a usted. El hombre debe levantarse temprano a buscar al Eterno porque Él es sacerdote. Usted viene despuesito, querida mujer.
Cuidado con usted ser la última palabra de la casa mujer, porque el varón es la cabeza y la autoridad. El hecho de que el varón fue creado primero le exige al hombre. Por eso aquí en la comunidad les exigimos a ustedes de que lleguen más temprano. Si van a sacar los rollos de la Torá, ¿cómo están? ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo vienen presentados? Es que se le exige a ustedes presentarse delante de Dios primero, porque ustedes fueron creados primero. Ustedes son los que deberían conocer más a Dios que nosotras, porque ustedes fueron creados primero. Ustedes son los que deben orar primero. Ustedes deben dar ejemplo en ayunar. ¿Saben por qué no se ve el respaldo de Dios en las iglesias? Porque están llenas de mujeres, no que sea malo, pero nosotras no podemos tomar el lugar de ustedes lastimosamente. Así que necesitamos que ustedes cojan fuerza en su vida, en su virilidad, y demuestren por qué fueron creados primero. Nosotros podemos edificar la congregación, pero ustedes deben formarla, como ustedes deben formar en sus hijos la identidad. Ustedes deben apersonarse de esa parte. El hombre debe pensarse en, antes de multiplicarse y relacionarse con una mujer, ser sacerdote de Dios. ¿Cómo está enseñando usted a su hijo? Primero se trabaja al Señor, así lo muestra la palabra. El hombre fue creado, fue formado y se puso a trabajarle al Señor. Y luego el Señor le trajo su esposa y le dijo, ahora sí multiplíquese. Antes del sexo, antes de relacionarse con mujeres, usted debe servir al Eterno. El error del hombre en esta tierra es que le encanta buscar viejas desde joven, hacer hijos y dejarlos repartidos en la tierra. Y manda a la iglesia a la mujer a que ore y ayuna, porque él está trabajando. Hemos invertido las prioridades de Dios en la creación y por eso estamos como estamos. Antes de ustedes tener una relación sexual, deberían ir a orar para que el Señor les indique cómo satisfacer a la mujer que el Señor les ha dado. Y si viene creación en ese momento y un bebé, que venga en santidad y en bendición. El orden de Dios es ese. El hombre se forma, le sirve y luego el Señor le trae una mujer para que se multiplique. Los hombres de ahora están mirando a las viejas primero antes que a Dios. Por eso tienen los hogares que tienen, por eso tienen las tristezas que tienen, porque hemos pervertido el orden de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ustedes deben servir al Eterno antes que a nosotras. ¿Y por qué la mujer dice que se cubra la cabeza? ¿Y que por qué? Por causa de los ángeles. Porque nosotras tenemos espiritualmente algo especial. Como estamos enfrente del varón, vemos más que ellos. Y los ángeles son iguales porque son espíritus que están por todo lado mirando. Entonces, para que no nos creamos mucho más arriba que los hombres, nos ha sido colocada una señal para que estemos sujetas, para que estemos tranquilas, para que podamos estar ahí en el término del Eterno. Primera parte de Bereshit la vamos a dejar hasta aquí. O no sé si nos extendemos 15 minutos, hermanos. 15 minutos extendidos, perfecto. Igual hoy hemos tenido bastantes cosas en internet y de todo, entonces vamos a terminar esta parte. Entonces, eso a hombres y a mujeres, para que nos quede claro y para que nos sujetemos. Y que los hombres de Dios escojan el camino que el Eterno les creó. No les estamos hablando porque a nosotros nos convenga como comunidad, no. Cada uno responderá a Dios por su vida, pero nosotros también tenemos que responder por lo que enseñamos. Y ese es el orden del Eterno. El hombre es sacerdote de Dios antes que la mujer servidora del Eterno. El hombre debe servir primero a Dios, debe madrugar más, debe buscar a Dios. Y así el Eterno le va a dar para que él pueda trabajar en la vida de cada uno. Y sucede que todo este orden maravilloso del Eterno que colocó en las parejas, lo estaba viendo un ser muy astuto, la serpiente. La serpiente. Y al parecer la serpiente vio que el hombre y la mujer se separaron, hubo una división ahí. Y ella dijo, la mujer quedó sola. Esta es emocional,
esta ha sido edificada y tiene más cosas por donde yo me le puedo meter. El hombre sigue buscando a Dios, entonces me voy a meter por la mujer. Y le entabló una conversación. Le entabló una conversación a la mujer. ¿Y qué pasa con esto? Que como las mujeres hemos sido creadas para estar enfrente del hombre, vemos más cosas, vemos muchas otras cositas. La serpiente la miró y le dijo, el hombre que ve va a tratar de mujer otras mujeres, va a ver mujeres. Esa es la distracción del hombre, ver mujeres para olvidarse del servicio del Eterno. Y a la mujer la puso a ver cosas de la creación. Ve con que Dios te dijo que si comes de ese árbol te vas a condenar. No. Y la mujer volteó a mirar al árbol. No a un hombre, no a nada más, a un árbol. Y como ya hemos sido edificadas, y en la edificación hay tantas cositas, vimos un árbol lindo, precioso. Y dijimos, ay, sí, tan lindo este árbol. Estaba todo lleno. Pero nos pusieron a ver solo un árbol. Solo un árbol. Y entonces, aquí está el problema de escuchar a otros. ¿Qué nos enseña el Señor? Si Él te dio una familia, si Él te colocó en algún lado, escúchala. Cuando te pones a escuchar a los de afuera, te caes. ¿Qué hubo? Hermano, le quiero contar, cuando usted sale, su mujer sale a los 15 minutos, bien arreglada, ¿oyó? Pilas. Y la llaman a la mujer, ¿usted sabe su marido en dónde está en este momento? ¿No son muchas culebras esas? ¿No es mucho lo que nos dañan los comentarios ajenos? Evaluemos antes de dar a luz el mal de lo que escuchan nuestros oídos. La pareja no debe estar dividida porque ahí entra la serpiente. Adán no sé dónde estaba y dejó a la mujer sola y la mujer se entretuvo con la serpiente. Y comen de un árbol, de ese árbol del bien y del mal. Y atención a esto, dice que cuando ellos comieron se dieron cuenta que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Se cosieron unos delantales. ¿De qué hoja de árbol? De una higuera. Parece que lo que comieron fue higos. Higos. Porque cosieron inmediatamente. ¿Qué fue lo que se les vino? Coger. Eso dicen muchos sabios, que no fue banano, no fue manzana, que parece que son higos. El higo también tiene la forma de un útero. Por eso es bueno cuando la mujer está encinta o que se hagan baños de ciento cuando ha tenido bebés con brevas o con el árbol de la breva, que son parecidos a los higos. Entonces parece que lo que hizo esta serpiente cuando dijeron, ustedes van a ser como dioses, van a conocer el bien y el mal. Dios no conoce el mal. Qué engaño tan tonto el que nos metieron. Pero cuando usted no cae por inteligente, usted cae por tonto. La serpiente le dijo claramente, no, van a conocer el bien y el mal. ¿Qué había malo en la creación? Nada. Pero el hombre quiso conocer el mal. Cuando usted conoce a otra persona que no le corresponde, usted conoce el mal. No sabe las tinieblas que se le vienen encima y los líos. Se cosieron su delantal de hojas de higuera y el Señor que todo lo ve, ay, Él es tan maravilloso, pero como ya había sacrificado a Yeshua, como ya estaba la salvación, el Señor no se enojó con el hombre, no lo quiso acabar ese mismo día. Él pasó, charlando pues, salió al supermercado del huerto el Señor. Estaba por ahí caminando como cuando uno pasa caminando por algún lado. Y busca al hombre y ¿qué lo llama? Adán. ¿Por qué no buscó a la mujer? Porque el Señor habla con el hombre. Querido caballero, ¿cuántas veces lo ha llamado usted el Señor y usted no lo ha atendido? El Señor llama a la cabeza, el Señor llama al que creó. Venga, mijita, y charlamos. No.
El Señor sabe que las mujeres estamos dispuestas a atenderlo. Marta y María, las mujeres que sirvieron a Yeshua. El Señor sabe que nosotras nos desvivimos. Es que no tiene que llamarnos, ahí estamos siempre. El Señor no tiene que llamarnos. Él dice, yo vuelto a mirar y ya sé que están ahí. Pero al hombre lo llama. Adán, Samuel, David, Pedro, y todos tienen que decir, Isaías, heme aquí. Cuidado, varones, si los está llamando el Señor y ustedes no están diciendo Señor. Y el Señor dijo, Adán, y el Señor le dijo, acá estoy, por acá estoy. Y el Señor le dijo, ¿qué? ¿Dónde estás? Acá, tuve miedo, estaba escondido, tuve miedo. Inmediatamente el Señor, ¿qué dijo? Tengo pena porque estoy desnudo. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Y vienen algunas preguntas exactas que el Señor hace a cada género humano. Capítulo 3, versículo 9. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¡Hey, chico! ¿Dónde estás? Adán, ven para acá, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí todos en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primera pregunta del Señor al hombre, ¿dónde estás tú? Ubicación. ¿Dónde estás tú? ¿En tinieblas, en luz, en pecado, en maldición? ¿Dónde estás tú? ¿En adulterio, en drogadicción, en pereza, en santidad, en pureza, en estudio, rezando el Sidur? ¿Dónde estás tú? ¿En Shabbat? ¿Dónde estás tú? Segunda pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Saben en una sinagoga por qué no es usual que las mujeres enseñemos la parashá o la porción a toda la comunidad? Porque los hombres han entendido su camino y su destino y llegan antes que nosotras a la sinagoga y nos enseñan. ¿Quién te ha enseñado? A ti debe enseñarte el Señor, varón. Busca a Dios en serio, porque el Señor te hace estas preguntas. ¿Dónde estás tú? Aquí estudiando Cábala por YouTube. No, bueno. Si ahí el Señor le está revelando a Yeshua y la Torá, siga. Si lo está alejando del estudio de la Torá y de Yeshua, mijo, plántese en el huerto que es. ¿Dónde estás tú? La Biblia tiene hartas páginas para que estudie, mijito. ¿Quién te ha enseñado? Hombres, busquen maestros, no conforme a sus corazones, sino conforme al corazón del Padre para que les enseñe correctamente. ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te enseñó? Y tercera pregunta que dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieseis? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Donde te digo que no vayas y que no hagas, ¿lo estás haciendo? La vida para el hombre está muy clara en la Torá. Uno sabe que tiene que hacer un varón. O sea, eso no está oculto. Estas tres preguntas marcan la identidad de un varón. Y usted marca la identidad en su casa y en sus hijos. ¿Dónde está usted? Si usted está en tinieblas, así usted le hable bien a sus hijos van a seguir la tiniebla. Eso está como el papá. Usted no tome que los hombres que toman se ven horribles. Ah, bueno. Pero como usted toma y le está mostrando ese ejemplo al hijo, el hijo va a estar tomando, así usted le diga que no. ¿Dónde está usted? Si usted está en tinieblas, muy seguramente sus hijos van a recibir la identidad de tinieblas. ¿Dónde está usted? Cuando usted viene a Shabbat, pues, ay, qué mamera, ay, qué pereza, ay, esto muy largo.
No espere que su hijo quiera estar acá en la comunidad. Si usted no danza, si usted no tiene con alegría sacar los rollos de lateral, no espere que su hijo sonría y diga qué felicidad. Él es el primero que desde la casa va a estar diciendo, ay, no vayamos hoy, ay, tengo dolor de estómago, ay. ¿Dónde está usted para tener identidad a sus hijos? Segunda pregunta, ¿quién le está enseñando? ¿Y usted qué está enseñando en su mesa de Shabbat? Y tercero, ¿qué le dice el Señor que no haga y usted está haciendo? Eso le va a marcar la identidad a su hijo. Eso le va a marcar la identidad. Por eso los chinos a veces no saben si son A, B o C. Soy hombre pero me siento mujer. ¿Dónde estaba ese padre? ¿Dónde estaba? ¿Qué les enseñaron? ¿Y qué le permiten? Ustedes varones son los que en su casa muestran y marcan los límites. Usted debe decir, bueno, estamos en la palabra de Dios y estamos guardando Shabbat. Segundo, la palabra nos enseña esto. Y tercero, los límites aquí en la casa son estas. Usted no va a hacer lo que quiere. El hombre marca la identidad y marca los límites, la enseñanza y dónde deben estar. Pero tiene que buscar al Eterno. Y a la mujer le hace una sola pregunta. A nosotras Él nos edificó. Él sabe cómo estamos constituidas. Todo lo que hay en nuestro corazón, los deseos, toda esa cosa espectacular. Y a la mujer nos dice solo una cosa. ¿Qué es lo que has hecho? Pero esa pregunta nos destruye. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho de tu hogar? Y cuando hablo de tu hogar, hablo de ti misma. ¿Qué es lo que has hecho? ¿En qué te has convertido? ¿Qué es lo que has hecho con la edificación que el Señor te dio cuando te creó? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Te pervertiste? ¿Fuiste tras hombres? ¿Te la has pasado chismoseando por las casas? ¿Estás whatsappeando lo que no debes? ¿Estás metida donde no debes? ¿Qué es lo que has hecho con tus hijos? ¿Ponerlos en contra de la familia del papá? ¿Ponerlos a favor de un partido político? ¿Qué es lo que has hecho? El hombre debe buscar para dirigir y poner límites y nosotras hacemos. Por eso hacemos de todo. Limpiamos la casa, hacemos el pan, nos inventamos una receta, manejamos, conducimos, venimos a enseñar aquí también, danzamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que has hecho? Cada uno dio dos respuestas. Al hombre solo se ocurrió decir, la mujer que me diste. No, el Señor no se la dio, el Señor la formó de él mismo. El hombre no tenía identidad para conocer a su mujer, qué triste. Ustedes deben amarnos. Esa es la exigencia. Amarnos. El polvo de la tierra debe amar a una tierra viviente. Porque si no ama la tierra viviente, quizás la receptora de semilla no puede aceptar la semilla. Y a nosotras nos dice, ¿qué es lo que has hecho? O sea, a nosotros de mujer nos dice eso y hablemos de toda la vida, padre. ¿Qué es lo que has hecho? No, pues uno le habla de sentimientos, emociones, lo que hice, lo que no he hecho, lo que nos sentimos culpables, lo que nos condenamos a nosotras mismas. El Señor quería liberarnos a cada uno de nosotros según su género. ¿Qué es lo que has hecho? A mí mi esposo me dice eso cuando llegue de donde está. ¿Qué es lo que has hecho? No sé, tantas cosas. Y cuando me dice qué es lo que has hecho, le voy a decir hasta lo que he sentido, lo que me pareció, lo que me imaginé, lo que pensé que pasó. ¿Qué es lo que has hecho? No, nosotras tenemos un mar de cosas. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la querida mujer? La serpiente me engañó. Ella se dio cuenta que se equivocó, que no tenía que hacer eso que ella dijo, la de afuera. Ella tenía que hacer lo que había hablado con su marido. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Saben qué?
Nosotras seguimos la conducta en nuestros hogares. El hombre da la identidad, gravísimo. Por eso tenemos tanto chino loco hoy en día, porque los padres abandonan a sus hijos, no les dan identidad. El chino no sabe si es María o Mario. No tienen identidad, pero nosotras les damos la conducta. ¿Qué es la conducta? ¿Qué es la conducta? Comportamiento. El comportamiento, lo que hacemos. El hombre coloca el límite grande y nosotras empezamos a definir. El hombre dice, acá en la mesa no me colocan los zapatos, los pies, desde que son bebés. Y la mujer empieza a adoptar medidas para que eso no suceda. Y cuando un chico, hay leyes y hay casas donde dicen, no bajamos a comer en pijama. Y cuando uno de los chicos baja en pijama, la mujer voltea a mirar y le dice, ¿tu papá dijo qué? No hagas eso. Nosotras marcamos la conducta. Y como marcamos la conducta, ellos tienen que ver que nosotras también nos sometemos y obedecemos a eso. Así que el Señor colocó fin a nuestros errores. ¿Saben cómo? Creándonos límites fuertes. Y Él dijo, al hombre le quedó grande estar en el huerto. No lo pudo resistir. El hombre no pudo vivir para servirme, porque le dio por caminar y dejar a la mujer sola, en vez de buscarme y escuchar mi consejo. Entonces les dijo, se me van del huerto y usted va a trabajar con el sudor de su frente. Si usted no trabaja, no va a poder comer. Le fijó unos límites al hombre. Como no pudo, a las buenas, toca los límites fuertes. Y a la mujer le dijo, para que no esté tan pendiente de los demás, cuando vaya a dar a luz va a tener dolores. Y como usted está enfrente de él y ve tantos errores, así se dé cuenta, no va a señorearse sobre él, se va a someter. Porque cuando usted se someta, él va a aprender a mirarme a mí, porque le va a ver a usted un ejemplo más grande de lo que usted es. Y esa es la tarea de nosotras ahora como mujeres. Respetar, aunque a veces no lo merezcan, porque no están cumpliendo su papel, pero orar porque ese papel crezca en ellos y ver la luz del Mesías que no se veía desde el principio de los cielos y la tierra, para que esa gloria inunde sus vidas. Tarea complicadísima, pero si el Señor nos la dio es porque sabe que nosotras fuimos construidas para eso. Usted verá que una mujer y una madre se muere orando por un hijo, pero uno usualmente no ve mucho a los padres. ¿Dónde están esos padres? El Señor arrojó al hombre del huerto del Edén, nos puso límites y nos puso disciplinas, porque los límites y la disciplina son necesarios para no perdernos. Génesis 3, 22 al 24 nos habla de que si nos quedamos en la comodidad y si usted le da todo a sus hijos, los está dañando. El Señor dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor no quería que eternamente tuviéramos estas complicaciones. Así que el Señor lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Voy a decirlo ya. ¿Por qué persiguen tanto a Israel semejante pedacito de tierra? Porque espiritualmente los espíritus disciernen que allá en ese lugar está el árbol de la vida y quieren romperlo porque no les conviene que la vida salga y brote toda la tierra, porque va a pasar lo que leímos en Colosenses. Las tinieblas van a ser disipadas. Y en Hebreos, que dice, hasta ahora no se someten todas las cosas a Yeshua, pero cuando esa vida reviente de ese huerto, todos van a tener que someterse a las buenas y a las malas, porque en el milenio van a haber rebeldes, pero van a estar limitados por Yeshua, nuestro Mesías. Por eso hacen tanta guerra. Por eso la batalla es espiritual, no es física ni carnal, es espiritual.
Allá estaba escondido el huerto y nadie lo puede tocar, no por la cúpula de hierro. Hay un ángel. El Señor colocó ángeles que no vemos. Pero de allá, de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Señor. De allá hay un remanente que todavía no se ve y un manantial que está cubierto. Por eso le hacen tanta guerra. El hombre conoció el pecado y empieza la tierra a dañarse. Vemos a Caín y Abel, cómo el Señor mira la intención, no la acción. Por eso castiga a Caín. Eso lo habló el doctor en el Maná espectacularmente. No me voy a extender porque así es. Él ve la intención del corazón de Caín. No vio la ofrenda, vio la intención del corazón. Ya venía envidia en el corazón de Caín y eso fue lo que lo mató y lo que hizo que matara a su hermano. Pero luego viene Set, una recompensa, y de Set vienen esas generaciones maravillosas de un hombre que anduvo con Dios y se lo llevó Dios vivo y todavía está vivo por allá en el reino de los cielos. Y en Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasa con un semblante de pecado? Se decae. Y cuando uno deja avanzar un pecado, uno cae en maldición. Y entonces toca hacer algo. ¿Y qué toca hacer? Génesis 4:26 nos da la solución. Y a Set le llamó un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Otra vez, querido hombre, por un hombre empezaron otra vez a invocarse el nombre del Eterno. Cuando tú caes y tu generación está en pecado y está hasta el diablo metido en tu casa, hombre, aquí le dan a usted otra vez la solución. Es el hombre, no es la mujer. Nosotras ya estamos creadas y estamos intercediendo ahí. Pero cuando el Señor ve a hombres invocando su nombre, Él responde. Porque Él entiende señal de autoridad y la señal está en la cabeza del varón. Estamos destruidos porque los hombres no han tomado su lugar en la tierra de los vivientes. No invocan el nombre del Eterno. Son duros para gritar en la casa, pero no son duros para gritar e invocar el nombre del Señor. Son duros para conquistar viejas afuera, pero no conquistan el reino de los cielos con sus rodillas. Cuando los hombres invoquen el nombre del Eterno, la tierra va a empezar a dar su fruto como al principio. Cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, termino con esto porque puede haber una pregunta al respecto. ¿Qué era eso? Hay muchas habladurías que son ángeles caídos, que fueron unos gigantes. No, antes de ese versículo dice que ya habían gigantes en la tierra. Los gigantes no son hijos de Dios, o si no, Goliat era un hijo del Señor. Y Goliat era un enemigo de Israel, así que nada que ver con eso. Cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, habla de algo especial y maravilloso, que era algo que dejé para este último momento de la enseñanza. Cuando Dios al principio creó Dios los cielos y la tierra, el Señor creó de una manera especial la tierra de Israel. Y Adán y Eva vivían en la tierra de Israel, en el huerto del Edén. Así que para ellos habían señales especiales de ser diferentes. Pero como quisieron pecar y dañarse, ¿ellos qué hicieron? Se pervirtieron como cualquier hijo de los hombres. O ustedes de las tinieblas o ustedes la luz. Los hijos de los hombres eran esos hijos que estaban invocando el nombre del Señor. Pero nuevamente el ojo les falló. Miraron en todas las tierras y vieron que las hijas de los hombres, las del común, eran buenas y se empezaron a unir. Y de ahí viene el problema, que la tierra se pervirtió y se dañó hasta que Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. Cuando estamos en yugo desigual, el pecado sube a nuestras familias y a nuestras casas. Los hijos de Dios no somos, el único hijo único es Yeshua, el resto somos por adopción. Cuando nosotros nos comportamos como el Señor dice en su palabra, nos convertimos en hijos de Dios. Y los hijos de los hombres son los hijos de las tinieblas, que viven como ellos quieren, sin Dios y sin ley en este mundo. Cuando los hijos de Dios y los hijos de los hombres se unen, damos a luz más pecado. Y por eso el Señor se cansó de esa generación y la cortó, como lo veremos en 8 días,
con Noé.